Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Pues el Evangelio del día de hoy, viernes, dice así, lo leo porque es muy breve. Un día, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ¿cómo pueden decir los escribas que el Mesías es el hijo de David? El mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, ha declarado: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y yo haré de tus enemigos el estrado donde pongas tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La multitud que lo rodeaba, que era mucha, lo escuchaba con agrado. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Mesías? ¿Y quién es David? Sabemos que David pues es el paradigma del rey, de quien debía de venir en su descendencia el Mesías esperado tanto por los judíos, que nosotros identificamos inmediatamente con Jesús. Y efectivamente Jesús es el Mesías esperado. Pero recibir a Jesús, aceptar a Jesús como Mesías, pues no debió de ser nada fácil para los judíos de aquella época. Como si llegara hoy un señor a decirte: yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías. En primer lugar, porque tenían unas ciertas expectativas que quizá no tenían en cuenta algunos pasajes de las Sagradas Escrituras. Tenían una expectativa sobre el Mesías que correspondían a lo que en ese momento creían como pueblo elegido necesitar de Dios, un liberador. No un liberador cualquiera, sino un liberador de pues el poder de Roma, que sojuzgaba en aquel momento al pueblo de Israel y cobraba impuestos al pueblo de Israel, e Israel tenía que rendir cierta pleitesía. Y por lo tanto decían, pues si bien el Mesías tiene que ser un liberador que nos libre de este mal que quizá es lo peor que nos ha sucedido. Y Jesús viene no como un liberador a lo material, como sabemos bien, sino como un liberador espiritual. Por otro lado, los judíos no esperaban, nunca se hubieran imaginado que el Mesías no solamente era el ungido de Dios, sino que era el mismo Dios, más aún la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo natural de Dios. Eso también resultó absolutamente novedoso para los israelitas. Ellos hubieran pensado que el Mesías pues era una persona de estilo David, liberador, guerrero, guía, pastor, pero en lo humano. Y Jesús reclama para sí títulos que a un ser humano cualquiera no le corresponderían, ni siquiera en el contexto de Israel, pero ni de broma. Y de hecho, esto fue lo que lo llevó a la muerte, ¿no? Hacerse como Dios. Ese fue el gran, entre comillas,
entre muchas comillas, de Jesús, ¿no? Este se ha hecho como Dios. Y es que Jesús hablaba con la autoridad de Dios y se presentaba como quien podía, pues, llevar a plenitud la ley, redefinir lo que significaba el sábado, relativizar las leyes referentes a la pureza, a los alimentos, al contacto con las personas, al trato con las mujeres. Es decir, Jesús era toda una novedad. Y aunque estaba en continuidad con el Antiguo Testamento, llega superando todo lo que se esperaba de quien debía de ser el Mesías. Y por eso, entre otras razones, hay tanto rechazo. Es decir, Jesús no es tenido por los que lo escuchaban en aquel momento como un simple maestro, un rabí al cual se le escucha, se aprende de él y luego se sigue por el camino que Dios le da a entender, igual y sí, siguiendo los ejemplos de aquel rabí, de aquel maestro, ¿no? No se puede decir que Jesús es un maestro al estilo o al nivel de otros maestros, ni siquiera hoy lo podríamos decir, ¿no? Hay quien lo compara con otros, entre comillas, maestros espirituales, ¿no? Como si fuera igual. Pero no, si te tomas en serio a Jesús, tienes que aceptar o rechazar su persona y su mensaje. O sea, no hay medias tintas, porque lo tiras por loco y en eso, y como judío, como por blasfemo, por hacerse como Dios, o reconoces que Cristo es Dios, Hijo de Dios vivo. Porque así se presenta nuestro Señor. Entonces o lo rechazas por loco o lo aceptas, pero lo aceptas en plenitud como Dios. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Jesús enseña en el Evangelio justamente esta verdad de muchas y diferentes maneras. Hoy concretamente aludiendo al Salmo 110, escrito por David. ¿Cómo pueden decir los escribas, dice Jesús, que el Mesías es hijo de David? Si el mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, y se refiere al Salmo 110, ha declarado, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y yo haré de tus enemigos estrado donde pongas los pies. El Salmo 110 es un salmo mesiánico en el cual David reconoce que aquel Mesías que había de venir era superior a él. ¿Y quién es superior a David sino Dios? Sobre todo por el título que está utilizando. Dijo el Señor a mi Señor. O sea, el Señor en el ámbito del Antiguo Testamento, la palabra Señor, Adonai, se puede referir solo a Dios. Solo a Dios. El Señor con mayúscula se refiere solo a Dios. Pues ¿cómo puede, David se está refiriendo al Padre, cómo puede, y además Jesús dice que está inspirado por el Espíritu Santo, cómo puede el Señor, o sea, Adonai, Yahvé, decir a mi Señor, a otro Señor, ¿no? Es el mismo Señor, segunda persona de la Santísima Trinidad. Siéntate a mi derecha, a donde ascendió Jesús, y haré de tus enemigos estrado donde pongas tus pies. Reconoce David proféticamente en aquel Salmo 110 que el Señor que había de venir, su descendiente según la carne,
era hijo de Dios por naturaleza. Conviene que en lo que sigue de tiempo después de estos 10 minutos de oración, te vayas justamente al Salmo 110 en la Biblia, donde dice no solamente que el Mesías es Rey, que el Mesías es Dios, es Señor, sino habla también del sacerdocio del Mesías, ¿no? Al estilo de Melquisedec, es decir, un sacerdocio que no tiene origen en la tribu de Leví, no tiene nada que ver con Aarón, sino que es al estilo de Melquisedec, lo menciona. Y no solamente es Mesías Rey, Mesías sacerdote, sino Mesías que vence, Mesías que juzga. Todo eso en el Salmo 110. Por lo tanto, ya con esto vamos concluyendo. Le pedimos al Señor que nos ayude a tener una fe plena, completa en que Él es Dios, Dios con nosotros, Emmanuel, Dios que se ha hecho carne en el seno inmaculado de María Santísima para nuestra salvación. Que haya a María Santísima, nos encomendamos para que se fortalezca nuestra fe en el Mesías Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.